Hola a todos. Hoy ponemos el foco en un lugar muy concreto, un yacimiento arqueológico. Mafraque. Eso es, en Abanilla, en la región de Murcia. Tenemos sobre la mesa, documentación técnica, extractos de la Carta Arqueológica de la zona, normativas, Fuentes, digamos, oficiales y de trabajo de campo. y todo apunta a un asentamiento de época ibérica. La idea hoy es usar estos papeles para entender bien qué es Mafraque, qué se ha encontrado, de cuándo es más o menos. Y también porque es importante protegerlo, ¿no? Que es algo que recogen esos documentos. Exacto. Es como montar un puzzle con la información que tenemos. Vale, pues vamos a desgranar esto. Perfecto. Porque estudiar estos sitios nos ayuda muchísimo a visualizar cómo vivían los íberos aquí, cómo se organizaban. Entiendo. Hay que tener en cuenta, eso sí, que hablamos sobre todo de datos de prospección, de lo que se ve por encima y de papeles administrativos. No es una excavación completa. De acuerdo, eso es importante saberlo. Empecemos por situarlo. Los documentos dicen paraje de las Anguilas. Sí, Es un terreno como con lomas, ¿no? Hoy con muchas terrazas de cultivo. Y pegado al río Chícamo, a la izquierda. la ubicación, claro. Cerca del río siempre es significativo. Agua, seguramente tierras fértiles, quizá una vía de paso. Y hay un detalle curioso que se ve en los mapas. El canal de Crevillente, Ah, sí. que lo atraviesa, lo corta, y lo divide en dos, un sector norte y otro sur. Eso, fíjate, es una alteración moderna que afecta a cómo vemos el yacimiento hoy. Y las terrazas de cultivo también, claro. El paisaje original ha cambiado. ¿Y desde cuándo se conoce este sitio arqueológicamente hablando? Pues formalmente desde 1995. Es cuando se incluye en la Carta Arqueológica de Abanilla, gracias a trabajos de prospección de la zona. Que son esas herramientas esenciales para saber qué patrimonio hay, ¿no? Exacto, fundamentales para la gestión. Sin eso, es como ir a ciegas. Vale, metiéndonos ya en el yacimiento en sí, describen como dos zonas principales, la 1 y la 2, en las partes más altas. Sí, las cotas superiores. Ahí parece que está lo más denso, ¿no? Hablan de alineaciones de piedras, trabadas con barro. Dicen que podrían ser viviendas. Muros caídos, cimientos, lo típico que queda de estructuras de adobe o piedra. Eso apunta claramente a la zona habitada, al núcleo. Y luego, rodeando eso, una zona 3, mucho más grande. El área perimetral, sí. Pero ahí el material está más disperso. Dan una cifra, entre 1 y 5 cosillas por cada 100 metros cuadrados. Una densidad baja, vamos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque sugiere una estructura, ¿no? Un centro y una periferia. Totalmente. Un núcleo de hábitat, zonas 1 y 2, y luego un área alrededor, zona 3, que podría ser, muchas cosas. Zona de huertos, de talleres al aire libre, o simplemente el límite donde ya casi no llegaba al poblado. Hay una cosa en la ficha que me llamó la atención. Pone, restos inmuebles, no hay ningún elemento, pero luego describe las alineaciones de piedras. ¿Cómo es eso? Ah, sí, eso a veces confunde. Se refiere a que no hay nada en pie, ¿sabes? No hay un muro levantado ni una casa visible. Pero sí hay restos constructivos enterrados, evidencias. Las alineaciones son esa evidencia. Vale, aclarado. ¿Y qué se ha encontrado? ¿Qué materiales? Sobre todo cerámica, ¿verdad? Muchísima. Es lo que más aguanta el paso del tiempo en superficie. Hablan de cerámica común, la de todos los días, de arcillas buenas, compacta. Mencionan detalles técnicos como nervio de cocción o pasta sándwich. Sí, son detalles que nos dicen cómo lo hacían, sus técnicas. El nervio oscuro en medio, la pasta sándwich con capas. Indican el control del fuego, la mezcla de arcillas. También fragmentos de cacharros más grandes, ¿no? De almacenaje o transporte. Y destacan un trozo de ánfora de orejetas. Ajá, eso es importante. Las ánforas nos hablan de economía, de guardar líquidos o sólidos, de mover mercancías. Y el tipo de orejetas, con esas asitas pequeñas arriba, es muy característico de una época concreta. Algunas dicen que llevaban como un baño blanco por fuera, un engobe. Sí, un acabado superficial. Y luego está la pintada. Poca, ¿no? Dicen que escasa, trozos con líneas, bandas, semicírculos, decoración geométrica. Típica íbera. Pero lo más revelador para mí no es eso. ¿Qué es? Lo que mencionan los informes más antiguos, los del 95. Exacto. Las cerámicas griegas. Ática, dicen, de barniz negro y de figuras rojas. Eso sí que suena potente. Potentísimo. Lo fascinante aquí es cómo estos simples trozos de cerámica nos cuentan historias enormes. La común es la vida diaria, la cocina. Claro. Las ánforas, como la de orejetas, pues eso, aceite, vino, grano, economía local y quizá comercio regional. La pintada, pues su cultura, su estética. Pero la griega. Pero la ática, eso es la conexión internacional.
Es encontrar hoy, no sé, un móvil de última generación en una aldea remota de hace siglos. Significa que Mafrake, por modesto que fuera, estaba conectado a las grandes rutas comerciales del Mediterráneo. O sea, contacto directo con el mundo griego. Sin duda. Y eso, además, es oro para datar el sitio. Claro, me imagino. La datación general que dan es época ibérica, siglos V al III a.C. Amplio. Es la horquilla general ibérica para la zona. Pero justo esas cerámicas importadas, la ática y tipos específicos de ánfora como la de Orejetas, que se encontró después, en 2008, Permiten afinar. mucho. Son lo que llamamos fósiles directores. Sabemos muy bien cuándo se fabricaban y usaban. Y su presencia aquí nos dice que el momento de mayor ocupación de Mafrake fue probablemente los siglos IV y III a.C. El ibérico pleno. Exacto. Aunque, bueno, siempre con la cautela de basarnos en material de superficie, ¿eh? Una excavación podría matizarlo. Entendido. ¿Y cómo se reparten estos hallazgos? ¿Hay zonas más ricas que otras? Pues sí, parece que sí. Los informes indican una densidad media en el sector sur en general. ¿Y en el norte? Baja. Pero ojo, hay un punto en el sureste del sector sur donde la densidad es alta, Curioso. ¿Y la pintada? muy escasa en todas partes. Y es bueno saber que todo esto no se ha perdido. Está registrado, depositado. Mencionan un sitio llamado Canguro y unos números de expediente. MAM 0000310, MAM 1987-00104. Eso es crucial. Que el material esté localizado, siglado y accesible para futuros estudios. Lo convierte en información científica, no en meros objetos. ¿Y qué podrían indicar esas diferencias de densidad? Pues volvemos a lo de antes. Podrían ser zonas de actividad distintas. Quizá esa zona sureste tan densa fue un basurero o un almacén que se derrumbó. O a lo mejor se ha arado más ahí y ha salido más a la luz, ¿no? También, claro. La conservación diferencial y los trabajos agrícolas influyen mucho. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se protege Mafrake? Porque si hay tanto potencial. Pues mira, la protección se estableció pronto. La delimitación del área protegida se hizo ya en la Carta Arqueológica de 1995. ¿Y se hizo oficial ese mismo año, al incluirla en las normas subsidiarias de Abanilla? Efectivamente, dibujaron un polígono en el mapa, una forma irregular, ajustada a caminos, a la carretera, al borde de un embalse cercano, a campos. Sí, intentando abarcar toda la extensión donde se detectaron restos o donde se sospechaba que podía haberlos bajo tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué implica para ese terreno? Pues implica reconocer legalmente que todo ese polígono es un yacimiento. Y no solo proteger las zonas obvias, con estructuras, la 1 y 2, sino también esa área de dispersión, la 3, porque el potencial está en todo el conjunto. Vale. Si conectamos esto con el panorama general de cómo se gestiona el patrimonio, pues esta delimitación es el primer paso. Es ponerle una valla legal, por así decirlo. Y está catalogado oficialmente, publicado en el BORM, el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 5 de mayo del 95. Le da fuerza legal. Eso es. ¿Y qué se puede y qué no se puede hacer allí? Las reglas son bastante claras, ¿no? Sí, son las habituales para yacimientos protegidos. Prohibido buscar materiales, llevárselos, usar detectores de metales, Lógico. nada de vertidos, salvo que tengas un permiso expreso de la Dirección General de Patrimonio Cultural. ¿Y el uso agrícola? ¿Qué es lo que hay ahora? Se considera compatible, pero, y es un pero grande, A ver. cualquier labor agrícola que profundice más de lo habitual o que remueva tierra donde nunca se ha arado necesita un informe previo y autorización. Ajá. Y lo más importante, cualquier obra, cualquier proyecto que afecte al subsuelo dentro de todo el polígono delimitado Necesita permiso. necesita un proyecto específico, autorización de patrimonio y, casi seguro, una intervención arqueológica previa. O sea, excavar o vigilar las obras por parte de arqueólogos autorizados. Mencionan la ley, la 4000-2007, el artículo 55. Claro, es la ley autonómica de patrimonio la que obliga a esto. Es la garantía de que no se destruya información arqueológica sin documentarla antes. O sea que la protección no es solo un papel, sino que tiene consecuencias reales sobre lo que se puede hacer en el terreno. Exacto. Intenta que la protección sea efectiva. Y esto plantea una cuestión importante, claro. ¿Cuál? Pues la de siempre en estos casos, cómo equilibrar la protección de nuestro pasado con las necesidades del presente, como la agricultura o el desarrollo. La ley intenta mediar ahí. Entendido. Bueno, hagamos un pequeño resumen para tener la foto completa. Mafrake es Un asentamiento ibérico, activo sobre todo entre los siglos IV y III a.C. eso parece. Sabemos que tenía casas, o al menos estructuras de habitación, concentradas en una zona, y un área alrededor con restos más dispersos. Sí, una estructura diferenciada. La cerámica nos ha contado mucho. Vida cotidiana, almacenamiento, transporte
y sorpresa, o conexiones con Grecia. Fundamental esa conexión. Y muy importante, está protegido por ley, con unas normas claras que obligan a contar con la arqueología antes de hacer cualquier cosa que remueva el suelo. Has captado las claves perfectamente. Eso es lo que nos dicen las fuentes que hemos manejado. Pues creo que hemos desgranado bien la información. Sí, y ahora, si me permites, lanzo una última idea, algo para darle una vuelta. Adelante. Tenemos este poblado junto a un río, como el Chícamo, con indicios de movimiento de productos, las ánforas, y de comercio a larga distancia, la cerámica ática. Entonces, ¿cuál era exactamente el papel de Mafraque en la comarca ibérica? Buena pregunta. Era solo un centro agrario importante por las tierras fértiles. Era un puesto de control del paso por el valle. Quizá un pequeño nodo comercial secundario dentro de una red mayor. Los documentos nos dicen el qué, el dónde, el cuándo. Pero el por qué, la función principal en ese contexto. Eso queda más en el aire, ¿no? Exacto. Es la pregunta que queda abierta y que solo futuras investigaciones, quizá excavaciones más extensas, podrían ayudar a responder. Nos deja pensando en su verdadero rol en aquel paisaje antiguo.